Buenas tardes. Como cada primer día de la semana, este domingo vamos a ver una parte de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver acerca de un personaje llamado Goliat, que está en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a ver algunos versículos y después vamos a ir poco a poco. Dice así: Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Danim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear contra mí y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Esta es una historia en la que el ejército viene a atacar al pueblo de Israel y traen a un gigante. Y es necesario que hoy pensemos y nos ubiquemos. ¿Qué pasaría con nosotros si estuviéramos en esa situación? Pero antes quiero mostrarles algo, haciéndoles una pregunta primero. ¿Qué es lo que todo el tiempo defiende y cuida tu vida? ¿Qué es? Sabemos que no es la policía, no son los doctores, no es el dinero, no puede cuidar tu vida. ¿Qué es? ¿Qué crees que te defiende y cuida tu vida? Te voy a dar una idea. ¿Qué te recuerda esta figura? La sangre. La sangre es la que cuida tu vida. A través de las defensas que están ahí en la sangre, nos cuidan. Por ahí llega el oxígeno, por ahí llega el alimento, por ahí salen los desechos. La sangre es la provisión de Dios para cuidar tu vida y la mía. Ahora bien, la sangre no te puede defender de un gigante. Entonces hoy vamos a ver un poquito acerca de esto, porque Dios diseñó el cuerpo humano de tal forma que siempre estuviera protegido por medio de la sangre, porque la sangre es el recurso que Dios nos dio para protegernos. Y aún en la Biblia, si leemos con cuidado, veremos que Dios estableció diversas formas de cuidarnos. Podemos darnos cuenta en este pasaje que leímos cómo Dios también tuvo cuidado de su pueblo. Vamos a reflexionar sobre lo que hace el enemigo, sobre lo que hace el pueblo de Israel y sobre lo que hace Dios para terminar. Lo primero que vamos a ver aquí es qué hace el enemigo, cómo actúa el enemigo. Pues el enemigo actúa de acuerdo a su naturaleza. Este ejército tenía intenciones de matar, de destruir. Era un ejército que tenía como representante máximo a un gigante llamado Goliat. No había forma de negociar la paz. Ellos no querían negociar, ellos querían dominar, ellos querían destruir. No había forma de expulsarlos del pueblo de Israel.
Era un ejército muy poderoso. Ellos querían ganar esa guerra. Ahora, ¿cuál era su propósito? Además de invadir, además de destruir, ellos odiaban al pueblo de Dios y querían matarlos. Por lo tanto, no era tan simple simplemente rendirse. Vamos a ver en el versículo 1 donde dice que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. Ellos ya habían penetrado al territorio de Israel, ya habían invadido y ahora se estaban haciendo fuertes para la batalla. Luego los versos 3 y 4 dice, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, que es un guerrero muy, muy peligroso, el cual se llamaba Goliat, el cual tenía una altura, dice aquí, de 6 codos y un palmo. ¿Se imaginan? Era un poquito más de 3 metros. ¿Se imaginan? El doble de una persona normal. Entonces, era temible, era difícil enfrentarlo. Y además venía tan protegido, tan bien armado, era tan fuerte. De hecho, aquí se describe que tenía un casco en su cabeza en el verso 6. Se describe que traía una cota de malla que era como un chaleco. Pero ese solo chaleco pesaba más de 50 kilos. ¡Qué hombre tan fuerte! Sus piernas estaban cubiertas con protecciones que le llaman grebas de bronce. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, que era algo muy gordo, muy fuerte. Dice que aún esa arma pesaba más de 6 kilos. Y este hombre, que era un guerrero, era temible. No había forma de atacarlo, no había forma de vencerlo. Por eso él podía invadir, podía asustar, podía matar, podía hacer lo que quisiera, porque tenía poder para hacerlo. La amenaza de Goliat intimidaba, asustaba, y no podían hacerle frente, porque era más fuerte, prácticamente invencible para cualquier soldado normal del ejército israelita. Ahora, en este tiempo, también hay enemigos que amenazan nuestra vida. Hay uno en especial que es temible. Ese enemigo es la muerte. La Biblia le llama que ese enemigo existe y es la muerte, de la cual nadie puede escapar. No podemos escapar, ni tú ni yo. La muerte con su poder ha sembrado terror en nosotros. Por eso nos cuidamos de accidentes, por eso nos preferimos andar en zonas seguras, por eso nos cuidamos de las enfermedades. Y en este tiempo, por eso usamos cubrebocas, nos lavamos las manos y hacemos todo lo posible para no contagiarnos. Porque ese virus, siendo pequeño, cuando entra a tu cuerpo es poderoso y puede causar la muerte a ti o a un familiar. Por lo tanto, nos cuidamos porque tiene poder para matar. Entonces, hoy también tenemos un enemigo poderoso. Esa es la muerte. Pero continuemos con nuestra historia para ver qué es lo que hacía el pueblo de Dios ante la amenaza de ese enemigo. Lo que hacía el pueblo de Dios básicamente era asustarse, era tener miedo. El versículo 11 habla de su rey y dice así: oyendo Saúl, que era el rey, y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Tenían miedo, no lo podían enfrentar, sabían que él iba a ganar. Entonces, ¿qué es lo que quería el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que anhelaba en ese momento? Ellos necesitaban ayuda. Ellos buscaban a alguien que pudiera defenderlos contra ese enemigo. Es lo mismo que hacemos hoy. ¿Qué hacemos ante una amenaza que nos asusta o que nos intimida? Sabemos que los hospitales no nos pueden garantizar nada, los doctores y las medicinas tampoco. ¿Qué podemos hacer? Porque al igual que el pueblo de Israel, al igual que ellos,
tenemos un problema. ¿Saben por qué tenemos miedo? ¿Y por qué la muerte es tan temible? Es por el pecado. La Biblia dice que el pecado, en Santiago 1:15, dice que el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado, cuando se hace, da a luz la muerte. Ahora, ¿qué es pecado? Mucha gente que piensa que el pecado es solo matar o robar. Pero ¿qué hay de los malos pensamientos? ¿Qué hay de las malas intenciones? ¿Qué hay de las personas que se creen buenas porque hacen buenas obras? Todo eso también es pecado. Todo eso ofende a Dios. Hacer buenas obras no nos hace iguales a Jesús. De hecho, hacemos buenas obras con lo que Dios nos dio. Sea lo que sea que tú hagas, buenas o malas cosas, eres pecador como yo lo soy también. Ahora, por mi pecado debo morir. Mi pecado le da autoridad a Satanás. Cuando yo peco, le doy lugar al enemigo. Le abro la puerta. Y a causa de ese pecado, el diablo ha adquirido dominio sobre mí y sobre todos los hombres y sobre todas las mujeres, porque somos pecadores, igual que el pueblo de Israel. Y por eso nos da miedo la muerte. Y por eso el pueblo de Israel lo que quería era expulsar, era derrotar, era echar para afuera a sus enemigos, porque tenían el poder de matarlos. Ellos querían defenderse y no morir, pero no podían hacerlo. Como nosotros tampoco en este tiempo. Por eso nos hemos tenido que guardar en la casa, por eso hemos tenido que guardar lo que le llaman sana distancia, por eso hemos tenido que cuidar a nuestros niños o a nuestros abuelitos o a nuestros padres. Porque ese enemigo, por ahora, es poderoso y puede matar. Entonces ya vimos lo que hace el enemigo, ya vimos lo que hace el pueblo de Dios y ahora vamos a ver lo que hace Dios en estos casos. Aquí en lo que hemos leído hay algo que ahorita vamos a resaltar, es que Dios actúa de acuerdo con su naturaleza, de acuerdo con su esencia. Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es amor, entre otras cosas. Dios ama y Dios quiere ayudarnos. Además, Dios todo lo sabe. Y como Él ya sabía que iba a presentarse este problema de Goliat, el enemigo de Israel, Él preparó a una persona. Él preparó a un hijo de ese pueblo para que saliera en defensa y salvara a su pueblo. Está en el mismo capítulo 17 del primer libro de Samuel, en el verso 12, donde dice: y David era hijo de aquel hombre, efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, este era su papá, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Estamos hablando de un pastor llamado David, que era el menor de 8 hijos que tenía Isaí. Este pastor ya estaba preparado, pero este pastor vino a ser el Salvador. Este había nacido en Belén, que es en el territorio de Judá. ¿Les suena Belén? ¿Se acuerdan de Navidad cuando desden los pastorcillos que van a Belén? Hay un canto así. ¿Por qué? Porque ahí nació, muchos años después, nació Jesús. Otro pastor, un buen pastor que dio su vida por las ovejas. Ese pastor también nació en Belén y su nombre es Jesús. Entonces, David también era de Belén. Y David fue tomado por Dios, usado por Dios, para vencer a aquel gigante. De la misma manera, Jesús fue enviado por Dios y Dios permitió que Él muriera en la cruz para vencer a otro gigante, a la muerte. Entonces van viendo la similitud. David, pastor de Belén,
Jesús, pastor de Belén. Con diferencia de años, este hombre, este Dios hecho hombre. Dios en su amor siempre envía un Salvador. Siempre tiene provista la salvación. En el caso de los israelitas, nadie podía enfrentar y vencer al gigante. Pero Dios tenía un Salvador. Dice el verso 45. Vean lo que hizo David. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El verso 48 dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en mano. Eso hizo este pastor. Eso hizo David. Y así mostró Dios su amor por su pueblo. Muchos años después nació Jesucristo. El profeta Isaías en el capítulo 9, verso 6, escribió: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Está hablando de ese Jesús, ese hijo que iba a venir después. Hoy ya sabemos que vino hace 2020 años aproximadamente. Eso ya lo sabemos, no vamos a hablar más, pero considera, ese hijo que vino, que nació en Belén y que dio su vida en la cruz, es el Salvador que Dios ha provisto para este tiempo. Así Dios mostró su amor para nosotros, en que nos quiere proteger y que nos quiere salvar de nuestro enemigo, que es la muerte. Dios nos ama y nos muestra su amor en que, aunque somos pecadores, de todas maneras envió a su Hijo a morir por nosotros. Por eso es un gran error no acercarnos a Dios. Yo conozco gente que me ha dicho: no, yo soy malo, yo necesito arreglar ciertas cosas. Después me acercaré a Dios, después iré a la iglesia, después leeré la Biblia. Error. Jesús vino a salvar a pecadores. Jesús no vino a salvar a justos y a santos, porque no existen. Jesús vino por los pecadores, a salvar lo que se había perdido. Y también he encontrado gente que dice: no, yo no soy ni tan malo ni tan bueno. Yo ahí voy más o menos. Hago cosas malas, pero no tan malas. No robo y no mato. Y también hago cosas buenas. Entonces, pues, más o menos. Pero con Dios no puedes hacer cuentas. Si hiciste una cosa mala, eres pecador. No calificas. Para entrar al cielo tendrías que ser como Jesús. ¿Y quién es como Jesús? ¿Quién no ha dicho alguna vez una mentira o una mala palabra o un mal pensamiento que tal vez no salió de su boca, pero lo pensó? ¿Quién no codició algo alguna vez? ¿Quién no ha pecado con su mente? Ahora, alguien dirá: no, yo nunca he hecho nada malo. Puede ser. Pero tiene orgullo, pero tiene soberbia por eso. Ahora bien, si no haces nada, no haces ni siquiera lo bueno, es un pecado de omisión. Entonces, todos somos pecadores. Y Dios mostró su amor enviando a su Hijo a morir por nosotros. La palabra de Dios dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él cargó sobre su cuerpo los pecados míos y los pecados de todo el mundo. Él murió en la cruz y ahí pagó por los pecados. Pero Él no se quedó en la cruz, Él resucitó. Él se levantó a los 3 días. Él volvió a la vida y demostró su victoria sobre la muerte. Demostró su victoria sobre el pecado. Él demostró su victoria sobre el infierno.
Él triunfó. Y Jesús subió al cielo. Y ahora, con ese poder que tiene sobre la muerte, sobre nuestro enemigo, Él nos quiere dar esa victoria. Considera, si Jesús triunfó sobre todo esto, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo, si Jesús es el que tiene la suprema autoridad, y tú no le haces caso, y tú no lo tomas en cuenta, y si tú dejas pasar tu vida así como que, sí, ahí está Jesús, después le hago caso, y menosprecias, y lo dejas para después, ¿cómo sabes que Él te va a perdonar después? ¿Crees que Él está a tu servicio? ¿No es al revés como debiera ser? Que tú dijeras, Señor, ayúdame, te necesito. Él ya venció a la muerte, así dice la Biblia en 1 Corintios 15, 26. Ahí dice, en el capítulo 15, verso 26, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Puede ser que tú y yo muramos en algún momento, pronto o después, pero la muerte no tiene ya autoridad sobre nosotros, porque Jesús venció la muerte. Y cuando dice esto, lo que también está diciendo es que hay vida eterna. Jesús dijo, yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. El que cree en mí tiene vida eterna y no perecerá jamás. Lo que está hablando Jesús es que la vida que Él da es para siempre con Él. Y nos libra de la muerte eterna, de la separación. No es solo que nos salva de un problema pasajero, Él nos salva para siempre. Hay diferentes aflicciones en este tiempo. Tú puedes decir, yo quisiera que Dios me salve de la pobreza, o de que no tengo empleo, o de los problemas familiares, o de los problemas de la herencia, o tengo problemas con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. Esos son problemas ciertamente, y sí podemos orar a Dios para que nos ayude. Pero también Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. En Juan 16:33, el mismo Jesús enseñó esto. En el capítulo 16, verso 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos y amigos que ven este video, todavía no estamos en el cielo. Todavía estamos en el mundo, y en el mundo hay pecado, hay envidia, hay enojo, hay ira, hay delincuencia. Y eso nos afecta. Por lo tanto, esas aflicciones tienen que pasar. No hay de otra. Pero para lo que Jesús vino es para salvarnos de la muerte eterna. Hay problemas mayores que estos que acabo de decir. Por ejemplo, esta semana el hermano Lalo nos pidió que oráramos por una iglesia que él fue a apoyar en Cuba. Ellos estaban con mucha angustia porque los alimentos no llegan a donde están ellos. Parece ser que no hay gasolina para los transportes, por lo tanto no llega el alimento, no llega la comida. De por sí en Cuba se les da muy racionado todo, ahora simplemente no les dan. Ese es un problema más grande. También hay otras personas que fueron despedidas de sus empleos, hay personas que han estado enfermas, hay personas que necesitan atención médica urgente, hay personas que pueden morir y de hecho están muriendo en este tiempo. Es la muerte la que realmente causa temor. Si se fijan bien, no solo nos quita comodidad, es más que eso, amenaza nuestra vida. Somos débiles contra el poder de la muerte. Solo Cristo nos puede ayudar. Mi enemigo
Mi gigante es la muerte. El que me odia, el que me quiere atacar es la muerte. Me atemoriza, me asusta, no lo puedo vencer. Goliat es el símbolo, en este caso, de la muerte. El cáncer, el virus, otra enfermedad, un accidente, todo ello tiene poder sobre mí. Por lo tanto, quita los ojos de lo que tú puedes hacer y ponlos en Cristo y en lo que Él puede hacer. Pon tu fe en Jesús. Nuestro David es Cristo. Él tiene poder para salvarnos. No se trata de que seas bueno. No puedes estar al nivel de Jesús. No se trata de que tú ataques al gigante. No podemos atacar a la muerte. No se trata de que tú seas David, el héroe de la película. Jesús es el Salvador. No se trata de que te esfuerces en ser bueno para que logres llegar al cielo. Eso es imposible. Solo Jesús lo pudo hacer. Entonces, pon tus ojos en Jesús. Confía en Cristo. Él es el Salvador. La salvación no se puede ganar con tu esfuerzo. No te alcanza. Cristo ya la ganó. Para ti, si quieres, y para mí. David era solo un modelo del Salvador. Ese Salvador que vendría y que estaba profetizado ya vino. Es Jesús. Ese Salvador ya dio su vida en la cruz. Ese Salvador ya resucitó. La cosa es, ¿qué vas a hacer tú? Tú y yo somos como el pueblo, indefensos. No tenemos poder. Tú y yo somos como ese soldado derrotado que tiene temor al gigante. Pero Jesús es mi capitán. Él ya venció. Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Jesús ya dio su vida. ¿Lo crees? ¿Qué vas a hacer con eso? No es lo que tú puedas hacer. No confíes en nada que no sea Jesús. De hecho, podemos cerrar este tema, concluir este punto, pensando en que nuestro problema no es morir por un virus o por un accidente o por una enfermedad. Nuestro problema es morir sin Cristo. Es como que si llegas al cielo y te presentas con tu sangre que no tiene defensas, o te presentas con la sangre de Cristo. Esa es la única que te puede salvar. La sangre de Cristo sí tiene defensas. La sangre de Cristo te puede limpiar de todo pecado. Que no te pase lo que al rey Saúl, que cuando vio a David pelear contra el gigante, no sabía quién era. De hecho, en la Biblia está registrado que él preguntó a su general. Dice así el verso 55. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este hombre? ¿Y saben qué contestó el general? Contestó: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey le dijo: pregunta de quién es hijo ese joven, que no te pase lo que a ellos. David ya había trabajado con Saúl, pero Saúl no lo reconoció. David ya había cuidado a Saúl, pero Saúl, el rey, no lo reconoció. Que no te pase a ti. Tú no sabes quién ha trabajado por ti, quién te ha cuidado, quién te dio la vida, quién te ha protegido y quién te tiene hasta hoy vivo. Es Jesús. Y ahora, y por toda esta historia que estamos viviendo, solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, nos puede limpiar de todo pecado.
¿Tú conoces al Hijo de Dios? ¿Tú le has pedido que perdone tus pecados? Considera, solo la sangre de Cristo te puede limpiar de todo pecado. Solamente en la sangre de Cristo, solamente en Jesús hay perdón de pecados. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar pasar este tiempo y decir, bueno, después lo hago? Error. Acércate a Cristo hoy. Pide perdón por tus pecados. Ve a un lugar a solas y dile, Jesús, límpiame de mis pecados. Jesús, perdóname y ven a mi vida. Dile así. Si lo haces en una oración sencilla, Él te dará vida eterna. Y aunque vengan los virus, aunque vengan las amenazas, aunque venga el enemigo, tú estarás con Jesús, porque Él es el Salvador del mundo. Vamos a hablar. Si tú hoy quieres pedir perdón a Dios, si tú hoy quieres que Jesús venga y te limpie con su sangre, solo tienes que pedirlo. Pídele a Jesús, que es Dios. Dile, Jesús, ven a mi vida, te necesito. Límpiame con tu sangre, porque soy pecador. Amén. Dios les bendiga a todos.